Bueno, bienvenidos a TLV1, Toda la Verdad Primero. Este es un especial que hace el canal una vez cada tanto y generalmente lo dedica a temas puntuales o a entrevistas puntuales. Todos los que quieran comunicarse lo pueden hacer a través de Facebook y poniendo canal TLV1 Toda la Verdad Primero. Y después lo pueden ver en diferido por YouTube, www.youtube.com/canal TLV1. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y por supuesto tenemos un invitado muy especial. Y es un análisis político de la Argentina. Y aparte de esta Argentina que es tan compleja y que es bueno ver a través de diferentes dirigentes políticos cómo es la visión de ellos en esto y qué ideas tienen. También la problemática típica que venimos bregando los argentinos hace más de 150 años es si Argentina es o no es un país federal. Cada vez vemos la concentración en la presidencia de la nación, cada vez vemos la concentración en Buenos Aires, los recursos, las directivas, etcétera, y parece que las provincias estuvieran dibujadas. También vemos una crisis provincial en la cual vemos feudos, vemos malversación, vemos situaciones políticas y económicas complejas, como que faltara alguna decisión más honesta, más clara por parte de los dirigentes. Y en este caso, para analizar todo este tema político, económico, social que está enfrentando la Argentina, hemos tenido el gusto de invitarlo al dirigente político, concejal, diputado mandato cumplido, constituyente, Aldo Rico. Aldo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Pero es importante la presentación, porque aparte es un dirigente muy reconocido en el peronismo, en el sindicalismo y en el nacionalismo. Así que para nosotros es muy importante que estés acá en TLV1. Y quisiera que me hicieras una visión de cómo ve Aldo Rico la situación política hoy en la Argentina con todas las complejidades que estamos viviendo. Y tenemos una presidenta que niega la realidad. Yo creo que no miente. Ella niega la realidad, la desconoce. Si mintiese, sería una corrupción. Pero cuando uno no ve la realidad, es una enfermedad. La primera de las virtudes cardinales o morales es la prudencia. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia no es cautela. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, la que nos hace ver las cosas tal cual son. Es la virtud política por excelencia. Se llama en política, en ciencia política se llama solercia, ¿no es cierto? Y porque si uno no ve la realidad, ¿cómo la modifica en orden al bien común? Lo primero que uno tiene que ver la realidad para modificar una situación en orden al bien común, que es para eso nos proponemos los políticos, lo primero que tenemos es que ver la dureza de la realidad, porque si no, después no podemos plantear estrategias. Si yo quiero clavar un clavo, no compro un pañuelo, compro un martillo, claro. Pero para eso tengo que conocer la dureza de la realidad. La segunda de las virtudes es una de las virtudes que nos coloca en relación con el otro, que es justicia. Justicia es un modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos compele, nos obliga, nos impulsa a darle a cada cual lo que corresponde. Es otra de las virtudes, también es política, porque lo que tiene que hacer el que conduce es fundamentalmente justicia. Y pareciera ser que hoy los gobernantes o la gobernante, ella adolece absolutamente de estas dos virtudes. Y vive ideologizada y con el capricho. Y el capricho termina chocándose con la realidad, como está chocando ahora con el tema de los fondos buitres, ¿no es cierto? Donde desde ayer ya están diciendo que quieren abrir otro paso de renegociación de la deuda. Claro, que lo tendrían que haber hecho 2 o 3 meses antes, o 2 o 3 años antes, no ahora que ya es prácticamente imposible. Lo que pasa que este tema de la falta de realidad, la falta de prudencia y la falta de concepción de la justicia, hace que todos los problemas de la Argentina los pagamos los argentinos. No lo paga la presidenta que está llena de millones de pesos. Si el juez Griesa nos condena a pagar 1.300 o 1.500 millones, le estamos pagando 3 veces más
que lo que se pactó en la renegociación de la deuda. Quiere decir que eso lo pagamos los argentinos. Este es el gran problema. Todo lo paga el ciudadano. Cuando un funcionario se equivoca, alguien se muere y todos pagamos. Ayer murieron 10 personas por el tema de la inseguridad en la Argentina, un récord. En todo el país, 10 personas. No hace mucho se murieron 51 en un accidente de tren. Cuando un funcionario se equivoca, alguien se muere. Y evidentemente en la Argentina, en esta Argentina, muchos funcionarios hace mucho tiempo que se vienen equivocando, por eso es que se muere tanta gente y por eso estamos cada vez peor desde el punto de vista económico y siempre pagamos todo. Eso forma parte también de la impunidad que existe en la Argentina, y hay especialmente impunidad, de funcionarios públicos que... Y hay impunidad porque la justicia no funciona. Con el tema de la ley de medios. Ayer la Corte ha tenido que encuadrar, ¿no es cierto?, al juez que tiene la causa y a la Cámara, y decirle en forma perentoria fallen sobre el tema que es fundamental, que es si es constitucional o no es constitucional, 2 artículos de la ley, y a la Cámara que le diga tome la medida que corresponde y complete la Cámara, porque la Corte está empeñada, y como debe ser, me parece, en que se cumplan todas las instancias judiciales hasta que llegue a la Corte. Por otra parte, el tema de... Por otra parte, el tema del persaltum, la presidenta no lo ha promulgado. Parece que fue una presión nada más sobre la Cámara. Pero no lo ahí está la ley, pero no fue promulgada. Cuando hablamos de que niega la realidad, negar la realidad es un defecto muy grave. Pero a la vez se percibe que cada vez que menciona algo, no solo niega, sino que es totalmente fuera de la realidad. O sea, negar es decir, bueno, algo no ocurre, pero decir que algo existe cuando ni siquiera lo formó, ni lo construyó, como claro. sean... Y bueno, pero tiene una visión absolutamente sesgada de la historia, absolutamente ideologizada, y además ignora lo que ellos, Néstor Kirchner y ella, fueron en realidad en la historia argentina, ¿no es cierto? Ignoran absolutamente, niegan hasta su propia historia al negar la historia de los argentinos. Este es un grave problema. Ayer, delante del presidente de Perú, que es un soldado de familia militar, el propio militar. Yo he estado incorporado en la división aerotransportada peruana. Yo conozco a Perú muy bien, porque lo he recorrido saltando en paracaídas con la división aerotransportada peruana. Bastante tiempo estuve. Son muy particulares, el peruano es muy particular y el soldado tiene un profundo amor a la patria, como corresponde a todo soldado. Pero además son muy apegados a su tierra, ¿no? La presidenta ayer hablaba de que había que los países del UNASUR y del Mercosur tenían que ponerse de acuerdo para que no haya disparidades en la inversión extranjera y protegerse de la inversión extranjera, y no sabe de qué habla. Desde la época de Fujimori, Perú es el país que más se ha abierto a la inversión extranjera directa. Y los presidentes han continuado con esa política. Cuando Humala estaba en campaña y asume, todos pensábamos que iba a ser un nuevo Chávez. Eso es lo que decían los diarios. Siguió con la misma política. 50.000 millones de dólares en inversión de la minería. Perú se está transformando, es el segundo país que produce cobre y está a punto de superar a Chile. Les habla desconociendo la realidad de aquellos con los cuales se está conversando. Es tremendo lo que está pasando. Y en esa negación hay un conflicto muy grande que se va gestando en la Argentina, porque esa propia negación es la que irrita al pueblo y va gestando. Pero además no hay soluciones. Fíjense, el Movimiento Nacional y Popular, el modelo de acumulación interna, de matriz productiva diversificada e inclusión social. Está solucionando sus déficits con el dinero de los jubilados y con el dinero de los trabajadores.
No tiene nada de popular y no tiene nada de nacional. Porque el auténtico nacionalismo es aquel, primero, por supuesto, que protege lo que es propio. Claro. Ella en eso conoce sobre todo la es... cultura y la historia, Sí, ¿no es cierto? Pero es que aprovecha las circunstancias en beneficio de lo propio. Y la Argentina hoy está absolutamente aislada, ¿no es cierto? No vamos a decir que los chilenos no son nacionalistas, o los brasileros no son nacionalistas, pero aprovechan las circunstancias. Acaba de salir publicarse de los países de la América del Sur. La Argentina es el del peor comportamiento económico y el que tiene más inflación, incluso más que Venezuela. Y vemos, Uruguay acaba de renegociar totalmente su deuda a 30 años al 4% de intereses y pagando un tercio de lo que estaba pagando. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Por qué, si son tan expertos en su economía personal, por qué afectan tanto a la economía del país? O la de todos, que no es de nadie. Es fácil ser experto en la economía, hay que poner el cobre además, pero la economía del país es un problema estratégico, no es un problema doméstico. Tiene a cierta relación, pero la economía y la política económica de un país es muy distinta a la economía. Probablemente la economía doméstica, personal debe estar manejada en otras manos, porque ella ya no puede hacer transacciones. Una cosa, soy una abogada exitosa, dice, se enriquecieron aplicando la 1050, la de Cavallo, ¿no es cierto? Ellos se enriquecieron aplicando la 1050. Y habría que ver qué tiene que decir Peralta sobre los fondos que recibió Santa Cruz durante toda la gestión Kirchner. Sí, cuando Kirchner decía que era el mejor presidente Menem, y después de apoyar la privatización de YPF, ¿no es cierto?, reciben los 500 millones de regalías que nunca está claro dónde están. Y quién los usó. Y Peralta debe saber. Por eso que lo atacan, pero no lo atacan hasta el extremo. ¿No es cierto? Por eso, y dice las cosas que dice. Con Acevedo la que tuvieron bastante malas relaciones. Pero hay una visión realmente con el tema de la fragata y con el tema de lo que está pasando en Nueva York y de la deuda. Si los fondos buitres son el bisturí, pero además hay una operación política. Vamos a ver, miren. La presidenta le mojó la oreja a los ingleses. Logró las condiciones para que los buques con la bandera británica o la bandera de las Islas Falkland, de las Islas Malvinas, no entraran. Después hicieron, a lo mejor no lo mandó a hacer ella, pero lo aprovechó, el famoso video sobre el entrenamiento del atleta para las Olimpiadas. Y además la agresión permanente. Fue Estados Unidos. En el centro de la cultura de los Estados Unidos, en una universidad dijo que en Estados Unidos las estadísticas no son falsas. Y en otra dijo que no hay golpe de Estado porque no hay embajada americana en Estados Unidos. Es desconocer la historia de los Estados Unidos y cómo son. Porque los norteamericanos no hacen golpe de Estado. Matan a los presidentes. Claro. Ella tiene suerte. Acá los argentinos no hemos matado nunca a los presidentes. Pero los norteamericanos no hacen golpe de Estado. Son más quirúrgicos. Directamente matan al presidente. Y además el canciller Timmerman, hace algunos meses ya, se quedó con un avión norteamericano. Se metió adentro del avión con alicates. Lo contaron como una epopeya, porque todos cuentan las más grandes barbaridades que son consecuencias del desconocimiento de las relaciones internacionales o de la economía, o la ignorancia sobre las reglas que pautan el comportamiento en el mundo de las grandes naciones. Le abrió le abrió las valijas, se hizo cargo o se apoderó de material sensible. Le mojó la oreja a los norteamericanos. Si yo le mojo la oreja a un inglés o a un norteamericano, automáticamente después de mojarle la oreja lo tengo que matar. Porque si no, después vienen contra mí. Entonces, lo que tenemos que entender que esto
lo que está pasando con... No es un problema de la justicia de primera instancia de Nueva York, de un juez de un distrito que se llama Griesa, que tiene 82 años. Acá hay muchas cosas más. Y habla en contra del juez, no vamos a pagar, y no vamos a hacer esto, y no vamos a hacer lo otro. Están completamente equivocados. Acá hay otros poderes que le están diciendo a la Argentina: viejito, baja la prima, callate la boca, porque vamos mal. ¿Podrá ser que Cristina Kirchner, el presidente, como tanto Néstor Kirchner como presidente, fueron los mejores aliados británicos, por eso llegaron a la presidencia de la nación? Digo porque los fondos de Santa Cruz fueron ayudados también por bancos británicos para poder sacarlos del país, con el Banco Central, todo un conjunto. Si ya se sabía que venían corruptos de su misma esencia, y ellos aspiran a la independencia de las Islas Malvinas, y la explotación del mar ribereño, entre comillas, entre Santa Cruz y las Islas Malvinas, qué mejor tener un presidente que sea aliado para poder explotarlo y armar algún negocio en conjunto. ¿Hay algo de eso? Porque todas las políticas son bravuconadas, como acabas de decir, ¿no? Pero que en la esencia lo único que han sido es beneficiar, inclusive la British Petroleum y todas las británicas están explotando el sur argentino. Benefician a los intereses extranjeros, y la Argentina sigue atrasada. Si lo que necesita la Argentina hoy es inversión externa directa, también en el caso de YPF. Urgente necesitamos inversión. Podríamos haber renegociado todo, porque es mentira además que no hay deuda. La deuda externa se transformó en deuda pública. Porque la deuda pagaron con del Banco Central y del Banco Nación, de los jubilados. Eso sigue siendo deuda. 180.000 millones de dólares tiene el Estado de deuda, con organismos que son parte de la República Argentina, del Estado, pero está la deuda, algún día va a haber que pagarla, porque si no va a entrar en crisis. Lo que pasa es que tienen un concepto estalinista del poder, ¿no es cierto? El gobierno se fagocitó al Estado, y ellos consideran que el Estado es órgano del partido. Y claro, igual que Stalin, igual que el sistema comunista, el Estado es órgano del partido, por eso era el secretario general del partido, era el jefe de la Unión Soviética, el presidente era subordinado, ¿no es cierto? Y el partido es la cámpora, o unidos y dominados, unidos y unidos y contratados, y todos están todos contratados, unidos y contratados, todo cobra. De ahí el grito de guerra de la cámpora, nunca menos de 10 lucas verdes en el bolsillo por mes. Y esta es la realidad. Y se están quedando con la plata de los argentinos, pero es feroz lo que están haciendo. Es feroz lo que están haciendo. Y mientras tanto los argentinos están... Hoy en la Argentina, la única certeza es la incertidumbre. Y lo único permanente es la emergencia. Y la emergencia es lo más transitorio que existe. Porque la emergencia es transitoria por definición. ¿Eso es casual? ¿O porque siempre estamos en coyunturas y nunca se enfrentan los problemas reales? Nunca se resuelven los problemas reales. Es como el tema del federalismo, ¿no es cierto? Todos hablan del federalismo, pero nadie... Cuando pudimos hacer un país federal en serio, en el 94, Menem dijo, yo era convencional, y con los compañeros del PJ, no voy a dar nombre, pero decíamos, votado el núcleo de conciencias básicas, que yo no lo voté, los Kirchner sí lo votaron, porque los Kirchner hablan de la presidenta de la Constitución del Consenso de Washington, que es cierto, puede ser, pero ellos lo votaron. Yo no lo voté. Mi bloque, que era el tercero, no votó el Consenso de Washington ni el núcleo de conciencias básicas. Pero planteamos ahí, cuando se vote el núcleo de conciencias básicas, después venía ya la discusión sobre competencia federal, planteemos un auténtico federalismo. Y consultaron, por supuesto, y la resolución de Carlos Menem dijo, no se rompe el acuerdo con Alfonsín,
Alfonsín y el Chacho Álvarez, socialdemócratas, siguieron conduciendo la constituyente, y entonces no pudimos tratar el tema del federalismo y se incorpora a la Constitución el concepto de coparticipación. El concepto de coparticipación es un concepto unitario. En ningún país federal o confederal existe la coparticipación. En un país federal o federal o confederal tiene un sistema fiscal federal, donde los niveles administrativos tienen sus propias y particulares contribuciones. Hay federalismo, que, como en la provincia de Buenos Aires, que tampoco hay, autonomía de los municipios y autarquía, que también tendría que haber. Y el federalismo tiene que también incluir el concepto de autarquía de las provincias. Ahora vamos a abarcar en ese segundo bloque el tema del federalismo. Yo solo quiero preguntarle, de este gobierno, que por supuesto ya está demostrando su cipallismo financiero, etcétera. Cuando Perón privatiza los ferrocarriles, arma todo un andamiaje, ¿no es cierto? Muy sabio, muy inteligente y evidentemente con un sello nacional extraordinario, que terminó pagando 0 pesos por los ferrocarriles, tanto que la gente no conoce mucho la historia del ferrocarril, generalmente se quedó con el verso de la Revolución Libertadora, pero que en realidad fue una de las hazañas más grandes que hizo Perón en la nacionalización de los ferrocarriles. Si Perón lo hizo en ese prisma y Kirchner tuvo la oportunidad de hacerlo con la renegociación de deuda, porque todo lo que se va adelantando a la renegociación de deuda, como también a esta ley Cerrojo, que ahora es Cerrojo y después se abrió el Cerrojo, y entraron a jugar una serie de bancos, empresas privadas, ¿hasta qué grado esa corrupción inhabilitó una gestión lógica y normal que beneficiara al país? ¿Por qué crees que los Kirchner llegaron a tal grado como para que el país pagara platos rotos tan caros en renegociaciones sabiendo que eran todos en desmedro? ¿O cuántos funcionarios se enriquecieron? ¿O cuántos bancos? El endeudamiento y el pago de deuda es el sistema de corrupción más grande que hay, porque todos sabemos que se cobran comisiones, feroces comisiones. Hay que tener en cuenta, si los funcionarios saben de toda esta renegociación. Recordemos que la estatización de Perón se hace después de la Segunda Guerra Mundial en el concepto de lo que se llamó en aquella época la inconvertibilidad de la libra. Exacto. Es decir, Argentina y los países de la América del Sur habían abastecido a los aliados, sobre todo Inglaterra, ¿no es cierto?, durante la guerra. Inglaterra estaba debiendo a la América del Sur más de 6.000 millones de libras esterlinas de aquella época. Y un día dijo inconvertibilidad de la libra y no pagó más. Porque eso es otro tema. Ellos fueron los primeros que no pagaron, que no cumplieron sus obligaciones. Y los países latinoamericanos, los países de la América del Sur y la Argentina, por supuesto, tuvieron que avanzar hacia procedimientos para tratar de cobrarse de alguna forma. Bueno, en alguna medida, la Argentina de Perón se cobra con la infraestructura, que era lo que había, pero las hicieron funcionar. Es decir, este es otro problema. No existía ese concepto o ese acondicionamiento durante el endeudamiento nuestro, durante el pago de deuda y lo que está viviendo ahora. No existe ese condicionamiento. ¿Perón tenía la idea de establecer el peso como moneda de cambio internacional? Pero yo supongo que todos los países tienen esa idea. Lo que pasa es que para eso hay que tener una economía fuerte. Bueno, Argentina la tenía en esa idea. Claro, está bien, pero hoy uno va con pesos a Uruguay y a Uruguay mira, no miran ¿qué así. es esto? ¿Qué es esto? Y no vaya con el de Eva Perón. Es otra barbaridad. No lo aceptan ni los supermercados chinos. Claro, yo soy peronista, pero me parece que haber puesto un billete con la cara de Eva Perón no es correcto. Porque el billete primero representa la soberanía de un país. No tiene que tener figuras que son todavía de política de partido. ¿No es cierto? Bueno, pero eso también va a otro tema, es el ataque a Roca, el desconcepto sobre Roca. La Argentina de hoy es la Argentina que dejó Roca.
No ha habido muchas variantes. Claro. Bueno, la Argentina de Roca y los que vinieron después era mucho más fuerte que esta. Sí, sí. Llegó a ser la octava economía del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese ataque a Roca, querer sacarlo de la historia, ¿no es cierto? Es realmente insólito, es desconocer la historia argentina. Nunca lo planteó de sacarlo a Roca porque en realidad pero era en realidad tener los dos billetes por igualdad, es como no, falsear billetes de circulación, que es este billete o este otro billete valen lo mismo y... Pero además ella hizo su fortuna en un lugar que es la Patagonia, que si no fuese por Roca no sería Argentina. Sería de la Argentina, es cierto, sería de la Argentina. Una pregunta, los políticos que fueron o que estuvieron en peronismo durante tanto tiempo y que hoy acompañan el Frente para la Victoria o están cobrando muy bien el gobierno nacional, ¿no se dan cuenta de la diferencia entre el lineamiento de Perón y el lineamiento del kirchnerismo? Yo pienso que sí, que lo saben, pero son pragmáticos. Y el pragmatismo es la más perversa de las ideologías en política. El político debe ser realista, en lo que dijimos antes de la virtud de la prudencia, debe ser realista. El pragmatismo es hacer las cosas porque son fáciles o me dan éxito. Pero no es una virtud política, bajo ningún punto de vista. Y bueno, ellos, algunos, fueron ferozmente menemistas, fueron dualdistas, ahora son kirchneristas. Antes eran ferozmente privatistas y ahora son despiadadamente estatistas. Entonces, este es otro grave problema que ocurre en la Argentina. El ejemplo es Pichetto, y el mismo ejemplo es Néstor Kirchner, ¿no es cierto? O la presidenta, que defendieron una cosa cuando eran senadores o cuando eran gobernadores, o el gobernador y ella diputada de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y ahora dicen exactamente lo contrario. No hay persistencia en las ideas, en los conceptos, y mucho menos en las doctrinas. Esto es grave lo que está pasando. Por eso pueden hacer, yo hice un artículo ahora en mi Facebook, los corchos. Hay muchos que están flotando, pongo en el miasma cristinista, ¿no es cierto? Esperando que los unjan, de todos los niveles, Sí, no importa. Esperando que los unjan para ser presidentes, gobernadores o intendentes, sin decir nada. Hablan por terceras. Terceras personas hablan por ellos. Y cuando se expresan hablan con eufemismo, hay que hacer correcciones. Hay que hacer, pero no dicen, señores, qué sé yo, hay que devaluar, porque hay que devaluar, hay que luchar contra la inflación, hay que terminar con la política de subsidios, hay que meter presos a los corruptos. No lo dicen, hay que abrir la economía al mundo, hay que arreglar y ubicarse sobre todo en el Mercosur, ¿no es cierto? Las soluciones, hay que dejar de apretar a la justicia, hay que vender Canal 7. Si hago la ley de medios, además tengo que entregar Canal 7, el Estado no debe tener, ¿no es cierto?, un canal propio. Hay que, vamos a mantener el gobierno, claro. Vamos a mantener fútbol para todos, pero en vez de hacer propaganda oficial, como estaba previsto, vamos a solventar fútbol para todos vendiéndole la propaganda, esos minutos que son fortuna, a las empresas privadas. Esto es lo que... Si realmente se pusieran en esa postura, irían todos en cana. Y bueno, pero hay muchos compañeros que se están jugando en esto. Y ahí sí voy a dar nombre. Hugo Moyano, Jesús Carilino, José Manuel de la Sota, ¿no es cierto? El Momo Venega. Hay muchos que se están jugando, ¿no es cierto? Diciendo las cosas y enfrentando al régimen. Lo que pasa es que ellos son responsables también de lo que está pasando. Porque la dejaron hacer a la presidenta durante los últimos 10 años. Han dejado hacer primero a él y después a ella lo que se le dio la gana. No le pusieron ningún límite. Y los gobernadores tienen que poner límites.
Los intendentes pueden poner límites. Y por supuesto los diputados y los senadores. Este pragmatismo, ¿qué vemos en el Congreso? Diputados que no defienden los intereses de los pueblos que los votaron. Senadores que no defienden los intereses de la provincia que representa. Gobernadores que no defienden los intereses de la provincia, que aceptan cualquier cosa porque le viene 2 o 3 pesos en obra. Que entre paréntesis, las obras del kirchnerismo son de pésima calidad. Se rompen, muchas son mentiras y otras se rompen todas. Las viviendas, por ejemplo. Las viviendas, los asfaltos. Es una cosa, es impresionante, es impresionante. Vamos a ir a un corte, pero antes dejo picando la pregunta. Los funcionarios peronistas, entre comillas, frente para los victoristas que están hoy en el gobierno, entraron a un grado de fundamentalismo muy grande. Antes eran aceptados, como dijimos, del dualdismo, al menemismo, al kirchnerismo. Hoy ese fundamentalismo en los cuales están justificando el gobierno, ¿tienen cabida cuando se termine el kirchnerismo? ¿Van a ser bien recibidos de este otro lado? Eso me lo contesto cuando volvemos. Lo rico en este programa especial, analizando la situación del país. Y la pregunta picante que había quedado en el bloque anterior era si los funcionarios peronistas, entre comillas, o lo que fueran, o lo que se transformaron, que llegaron a un grado de fundamentalismo tal, ¿tienen cabida cuando se termine el proceso de esta especie de no sé qué kirchnerismo que existe? Y supongo que según quien gane, según quien sea presidente, según quien sean los gobernadores, fundamentalmente. O qué sé yo. Y bueno, pero Scioli con Macri seguro que no. Yo con Jesús y Carilino en estos últimos tiempos estuvimos yendo a algunos actos o algunas reuniones del PRO en la provincia de Buenos Aires. Y los funcionarios de ellos y la gente de ellos es absolutamente distinta, ¿no es cierto? Y tienen muchos jóvenes, es interesante. El otro día estuve en un acto en San Fernando y estuve hablando con los jóvenes casi 2 horas. Bueno, pero es interesante, hay una renovación. Hay una renovación. Que es lo que hay que producir, ¿no es cierto? Pero y a mí me da un poco de duda, porque si yo espero que me unjan y que me pongan el óleo para hacer lo voy a hacer seguramente, voy a tener que asumir algunos compromisos, algunos compromisos, ¿no es cierto? Y a veces temo que sean algo más de lo mismo, ¿no es cierto? Por eso... Si vos fueras presidente, ¿los tomarías de vuelta? No. ¿No tienen cabida? No, bajo ningún punto de vista. El otro problema grave de la Argentina es que no hay una burocracia estatal que tenga tradición como tal, como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos o en los países europeos. Por eso es que los países, la Argentina, cuando cambia de gobierno, cambia de ideología y cambia de modelo. Acá no votamos un presidente, votamos una ideología. En Estados Unidos, miren lo que ha pasado ahora, ¿es cierto? Hay un status quo total, no cambian de ideología. Es poca diferencia entre lo que puede hacer un demócrata de lo que puede hacer un republicano. Y acá los argentinos normalmente pensamos que es mejor un republicano, y mentira. Que es mejor un demócrata, mentira. El demócrata en Estados Unidos tiende al aislamiento y ha ignorado permanentemente a la América del Sur. El republicano es alguien que mira con más atención la América del Sur. A nosotros nos conviene tener una buena relación, por supuesto hay que tener relación con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con un republicano y no con un demócrata. Hay conceptos que están en la Argentina todos cargados de ideología. Y la política internacional y la política económica no se maneja con ideología. No nos sirve Kicillof, además no tiene experiencia
en el manejo de la realidad, es un profesor universitario, ¿no es cierto?, para manejar nuestra economía. Bueno, Y de hecho, vino Galuccio con un proyecto y a la semana se lo tiró, lo tuvo que tirar a la basura, porque después vino Kirchner y dijo totalmente lo contrario. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil cambiar las cabecitas de los ex miembros del PC que están en el kirchnerismo. Entonces, el PC tiene una carga y un cassette que es difícil de alterar. Pero El PC fue el único partido no proscripto durante el gobierno militar. Y aparte es uno de los que más apoyó el golpe de Estado. Por supuesto, en la revista La Vanguardia salió la foto de Videla el general democrático. Y la alianza estratégica del gobierno militar era la Unión Soviética. De hecho, nos opusimos a los Estados Unidos en toda la política contra la Unión Soviética. En principio no respetamos el embargo Celiarelo. Y un poco antes de Malvinas hubo un proyecto, que afortunadamente no se concretó, de cambiar el armamento de las Fuerzas Armadas por armamento soviético. Ya en la época de Onganía, en el 64, nosotros habíamos denunciado el plan de ayuda militar, que era la alianza con los Estados Unidos, y avanzamos hacia el plan Europa. Y poco antes de Malvinas quisimos avanzar hacia armamento soviético, lo cual hubiera sido tremendo, ¿no es cierto? Mal, ¿no? Porque nadie garantiza. Lo que no pueden garantizar los soviéticos no lo garantizaban cuando era la Unión Soviética, menos ahora, es el flujo de repuestos. Perú tiene problemas en ese sentido. Y Venezuela lo va a tener, que tiene tanto. ¿Eh? Venezuela lo tendrá. Y Venezuela también lo va a tener. Va a tener más problemas Venezuela, pero ahí está Chávez yendo a Cuba otra vez, ¿cierto? Hay malos rumores respecto de la salud de Chávez. Debe estar mal. Está con ese cáncer avanzado. Es tremendo. Pregunto, hablabas de las ideologías. Yo en las últimas campañas electorales, cuando uno escucha el radicalismo, el peronismo, o las variables del peronismo, el socialismo, todas las vertientes políticas, todos parecen peronistas. Por eso te lo decía todos Perón. hacen lo mismo discurso y parecen todos peronistas, por eso decir de ideología, y a mí me resulta hasta difícil interpretar porque Pero todos hablan lo mismo. Afortunadamente hablan nada más. Perón decía eso. Perón recibe un periodista una vez y dice, bueno, le pregunta al periodista algo, sí, yo no recuerdo exactamente, pero ¿cómo es el espectro político en la Argentina? Y dice, bueno, en la Argentina parece hay algunos que son de izquierda y otros que son de derecha. Y dice, ¿y los peronistas? Dice, no, peronistas son todos. Dice. Claro. Hoy parecen todos. Claro, pero... peronistas en la palabra, pero liberales en la aplicación. Y o liberales o no, pero sí, bueno, puede haber de todas las variantes. Afortunadamente la izquierda vernácula nunca interpretó el fenómeno peronista. Nunca lo interpretó. Y nunca pudo dejar de ser un grupúsculo, un partido pequeño y transformarse en un movimiento de masas. Como si es el peronismo. El peronismo es el movimiento de masas más grande de Occidente. Y afortunadamente, más allá de los cambios ideológicos, de los vientos ideológicos de la República, el peronismo es el que nos ha mantenido más o menos en esta senda de pertenecer a Occidente también, ojo. Pasa que Perón es muy repetido, muy nombrado, pero poco imitado, ¿es cierto? Y ahí lo vemos. Perón decía, la Argentina y América del Sur se va a unir cuando Argentina y Brasil sean aliados. Somos aliados y la Argentina obstaculiza permanentemente el Mercosur. El Mercosur, como todas las relaciones internacionales, en principio es una unión aduanera imperfecta todavía. Y no hacemos nada para que eso se perfeccione. Perú tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con China. Además de ser el país que más está abierto a la inversión externa directa. Y tener el país abierto a la inversión externa directa no significa ceder y no ponerle límites a las inversiones extranjeras. Hay que ponerle límite, hay que controlarle y ponerle límite que la plata quede acá, por supuesto.
Pero fundamentalmente el Mercosur debe ser intercambio de mercadería. Cuando la presidenta dice que la Argentina no debe importar un clavo, lo que está haciendo es pegarle un tiro en la cabeza al Mercosur. Porque lo que tiene que hacer el Mercosur, como toda regionalización, la regionalización es la ideología contra la globalización. Acá lo que confrontan, es otro tema cuando hablamos de izquierdas y derechas, lo que hay que ver es cuáles son las categorías que confrontan, porque las categorías se confunden. Sí. Hoy hay categorías que defiende la izquierda y que son categorías del peronismo, que a mi juicio es justo medio, porque el peronismo no es izquierda ni derecha, es justo medio aristotélico, ¿no es cierto? Significa que el Mercosur no tiene que existir. Lo que hay que plantear en el Mercosur es un modelo productivo integrado. Nadie puede producir todo, pero si estamos en una regionalización, que es la categoría con la cual hay que enfrentar la globalización, porque la globalización, o te globalizas o te aislás. La única alternativa para enfrentarlo es la regionalización, como ha dicho Europa. ¿Esa regionalización impide las soberanías individuales de los países? No, lo que pasa no caen los estados nacionales, ni desaparecen las fronteras. Aparecen bordes, se hace un borde que es mucho más duro y que es imposible de penetrar, o debe ser imposible de penetrar, ni militarmente, ni económicamente, ni culturalmente. Hoy además tenemos que tener en cuenta que las fronteras son más culturales que físicas. Pero si no es no ver la realidad. ¿Es cierto? Yo he vivido mucho tiempo en la frontera con Brasil por mi función de soldado, ¿no es cierto? Conozco la frontera con Brasil desde Barra do Quaraim, desde Bella Unión, desde la unión de Brasil, de Argentina y Uruguay, casi hasta el Mato Grosso, ¿no es cierto? Y he vivido ahí en esa frontera. Y la relación intercultural es tremenda y económica es tremenda. Y no es que los brasileros han avanzado sobre los argentinos. Hoy uno va y escucha el folclore de Río Grande do Sul o de Santa Catarina o de Paraná, y es más folclore argentino que el viejo chingui chingui, ¿no es cierto?, del norte brasilero. Bueno, inclusive todos hablan castellano y portugués al mismo tiempo. Por supuesto. La integración misma, increíble. Y sí, sobre todo teniendo en cuenta, esto no le va a gustar a los brasileros, que el portugués es un castellano no evolucionado. Es un gallego. No, claro, bueno, el portugués es un castellano no evolucionado. Bueno, eso no va a Galicia y se siente entre no les gusta a los brasileños y a los portugueses que se les diga esto, ¿no? Pero bueno, yo cuando cumplía funciones militares andaba mucho de uniforme. Agarraba la camioneta y me iba a visitar las unidades brasileras. Todo bien, los recibían bien. Problema. Pero es el concepto de Perón. Argentina, con el tema con Chile. Perón, que decía ya en los años 40, Perón dijo, si el problema de Argentina y Chile son 3 islas, pues dinamitémosla. Y tuvimos la oportunidad de hacer la integración con Chile cuando, yo siendo diputado, en el gobierno de Menem, se solucionan los problemas de los 23, 24 pasos fronterizos. Pero no había profundidad estratégica, siempre nos falta profundidad estratégica. La profundidad estratégica que tuvo Roca. Ahí había que haber dicho, sí, nosotros solucionamos. Porque es mentira que los chilenos siempre nos perjudicaron. Los argentinos siempre perjudicamos a los chilenos en tema de siempre le ganamos. Hay muy pocas cosas que no le ganamos, siempre le ganamos. Habría que haber ido a la doble nacionalidad, a la desmilitarización de la frontera,
El Mercosur claro, ahora se dice pero nada. Que los 23 puntos fronterizos que se resolvieron con Chile era porque había empresas privadas que querían la paz entre ambos países porque ahí estaba la explotación minera más importante. Es probable les roban a ellos y a nosotros. Pero es probable que así sea. Pero es un problema que tienen que solucionar los estados. Es cierto que la Barrick Gold es un estado dentro del estado. En última instancia ha hecho grandes negocios durante el kirchnerismo. El tema es sigue haciendo. ¿Cómo se le pone límites? Y las explotaciones, que además debe proteger el principal bien a proteger es el medio ambiente, es decir, nuestro hábitat, claro. Que se está deteriorando. Pero nos fijamos en la Barrick Gold y no nos olvidamos de que la expansión de la frontera agropecuaria está transformando a la Argentina en un desierto porque están talando todo. Y eso ocurre en las provincias y ocurre en todos lados. Hay que ver el tema ese, pero hay que verlo urgente el tema ese. Sí. Porque una economía se soluciona, se recupera. Una deuda se paga, se discute. Pero lo que no se recupera, en el tiempo que se recupera una economía, es el equilibrio ecológico. Nosotros estamos discutiendo el tema del SEAMS. Nunca vamos a dejar de enterrar, porque ¿dónde vamos a poner la basura? El tema es ¿qué se entierra? ¿Cómo es la calidad de la basura del residuo que se entierra? Si yo entierro como estamos enterrando ahora, basura cruda, sin clasificar, sin procesar, sin tratar, estoy hipotecando un tiempo geológico, 300, 400 años. Ahora, si yo tengo mis plantas de tratamiento y clasifico y transformo en áridos y transformo en compost y entierro material inerme, inocuo, ¿es cierto? Que además me sirve para hacer relleno, que hay que hacerlos en muchos lados, ¿es cierto? Eso es lo que se debe hacer. Ahora, hay que invertir en las plantas de tratamiento. Hoy, como a la Argentina le sobra territorio, ¿no es cierto? Entonces la ecuación económica me dice, mejor enterrar, que me sale, qué sé yo, $10, y no procesar, que una tonelada me sale $100. ¿Quién lo paga? Este es el otro problema, pero no discuten eso en Francia, no discuten eso en Japón, donde el territorio es escaso. Lo discutimos acá porque no somos tan ricos que nos sobra todo. Brasil es mucho más cuidadoso en todo el tema de la basura. Bueno, es más ecológico. Sí, bueno, y tiene el grave problema del Amazonas, ¿no? Tiene el grave problema del Amazonas que también se está desertificando. Pero han recuperado zonas como el Sertão, el nordeste. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, en el Hipólito Vieites, estuve en el Hipólito Vieites del 58 al 60. No, al 59, desde el 56 al 59. En cuarto año rendí examen de ingreso y me fui al colegio militar. Pero me dan a hacer una monografía sobre Brasil. Y en aquella época, claro, no había internet, para hacer una monografía había que recorrer embajadas, bibliotecas, leer libros. Y leí dos libros de Josué de Castro. La geopolítica del hambre y la política del hambre, creo que era. La geografía del hambre, que era toda la historia del nordeste brasileño, del Sertão, con el cultivo del cacao. Es cierto que era todo un desierto. O sea, que han cambiado esas cosas. Han modificado mucho. Y nosotros no podemos solucionar el tema del riachuelo. Pero eso es lo más grave porque nosotros convivimos con eso. Eso se tiene, ¿no? Puede alterar el medio ambiente allá, en grandes extensiones, pero nosotros estamos en las urbes, conviviendo con la miseria. Y el otro tema es que no van a poder trasladar la basura como algo. Cuando quisieron trasladar basura a Olavarría para llenar las cavas de las canteras, tampoco lo pudieron hacer.
yo muchas veces he dicho que los porteños pongan la basura abajo de la cama. Ahora a ver cómo se sienten, ¿no? Ya que Claro, pensar que la ciudad de Buenos Aires autónoma, robada a la provincia de Buenos Aires en el 94, ¿no es cierto? Porque provincia de Buenos Aires se dio su capital para ser distrito federal. Esto es otra cosa. Nos podrían haber consultado los bonaerenses, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que poner la inversión. Hay el enterramiento, el SEAM se toma parte de Campo de Mayo, que está dividido en dos: Tigre y San Miguel. Así que a nosotros nos toca de cerca el tema del SEAM. Nosotros enterramos en San Miguel entre 7 y 10.000 toneladas de basura por día, sin tratar. Y parte se entierra en Tigre. Hay que tratarla. Son terrenos que necesitan relleno, pero tienen que enterrarse material que no sea contaminante. ¡Se puede hacer! ¿Dónde van a llevar la basura? Tanta plata se tira entre fútbol y tanta huevada, que en realidad algo que pueda mejorar la calidad de vida de los porteños o de los bonaerenses, es decir, todo lo que estamos viviendo alrededor de las grandes urbes podría resolverse, no es tan costoso. Y bueno, el tema de la seguridad, Bueno, ahora sí vamos a hablar en el próximo bloque un poquito de federalismo y futuro, pero para que no se nos escape Rico, que tiene que irse. Volvemos en TLB1 con Aldo Rico, y la pregunta que quedó y que teníamos que hacer: Argentina es un país unitario y federal, y como había hablado recién de la regionalización, si la Argentina se regionalizara, ¿perdería el grado de federalismo? Aunque no lo tiene hoy en día, pero bueno. No, porque Brasil es una federación como la de Estados Unidos. Y no tiene problemas, ¿no es cierto? Y los estados compiten entre sí, no hay guerra. Una de las cosas que solucionó Lula cuando llegó, lo primero que llegó es el tema impositivo, porque había guerra entre estados impositivos para atraer inversiones. Él creó un sistema donde esa guerra fiscal entre estados desapareció. No, bajo ningún punto. Nosotros somos una federación, somos un federalismo más atenuado que el confederalismo brasilero o el confederalismo norteamericano, pero el federalismo más perfecto es el alemán, y es muy bueno también el federalismo canadiense. ¿Algo que ver con el de 1831 cuando se firma el pacto? ¿Ellos? No sé. Capaz que nos copiaron. No, pero en principio primero fueron federales los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Alemania. A ver si me acuerdo. Hubo en Alemania, en contemporáneo con la Revolución Americana, un economista que se llamó Litz. Y Litz desarrolló un sistema económico para que Prusia enfrentara al Imperio Británico económicamente. En Alemania no le dieron bolilla, pero lo escucha Lafayette, y Lafayette se lo lleva a Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde desarrolla el sistema económico. Lafayette se centralizó en la ciudad de Washington, ¿sabes? Que Lafayette lo lleva a... Y acá hay ya me voy a acordar el nombre, hay un federalista, hay un escritor, un economista federal cordobés, ya me voy a acordar el nombre, que escribió en el otro siglo, escribió, pero bueno, también es interesante. Algunos hablan de coparticipación inversa. Estás hablando, perdón, de Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro, exactamente. De coparticipación inversa. Me dice, no, acá hay que hacer la coparticipación inversa. Hasta lo que yo sé, ¿no es cierto? Coparticipación inversa existe en un solo lugar. Canadá tiene 11 provincias y 3 territorios autónomos, y tiene la provincia autónoma de Quebec. En la provincia autónoma de Quebec es la única que tiene IVA. El resto del país no tiene IVA. Y entonces sí, Quebec recauda y coparticipa para arriba parte de lo que recauda en IVA. Que es correcto, pero al revés. El IVA tendría que ser un impuesto federal, como es ahora. Pero el Estado federal tendría que transferir
automáticamente, día por día, el 50% de lo que recauda en cada provincia. Si en la provincia de Buenos Aires recauda 100 por día, 50 lo tendría que transferir. Si en la provincia de Chaco recauda 30, 15 lo tendría que transferir. ¿No es cierto? Con lo cual tendríamos que, se podría eliminar muchos impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, que penaliza la generación de riqueza, pero la provincia de Buenos Aires de ingresos brutos tiene casi el 40% de recaudación. Pero más poblado. Yo del tema federal económico De ahí se terminaría la presidencia. Es decir, el No, presidencialismo. porque al contrario, Para lo que están acostumbrados. al contrario, el poder está en la descentralización, no está en el centralismo, porque el centralismo me hace responsable de todo y me quita mi tiempo para los problemas de gran nivel. Me tengo que estar ocupando del subsidio y de las cloacas de San Miguel, cuando son problemas que tienen que tener los intendentes. ¿Tienen ministro de Economía los Estados Unidos? No tienen. Secretario de Hacienda. Sí, la economía la maneja la Reserva Federal, que es privada. Te dice, este es el valor de la moneda y esta es la tasa de interés. Punto. Bueno, con eso genera una deuda tremenda a los Estados Unidos, ¿no? Que le debe a la Reserva. Está bien, todo lo que esté en manos de bancos privados son imperios, peligroso. Son imperios. Sí, bueno, como pasó la burbuja que estalló, pero bueno, ellos funcionan. Ellos solucionan los problemas, nosotros no. ¿Cómo verías el federalismo? ¿Cómo sería tu esquema de federalismo? ¿Solamente impositivo? No, bueno, sí, pero esto es así. El poder nace del dominio y del uso de los recursos. El que tiene la plata tiene el poder. Entonces, si yo tengo la plata y hago lo que se me da la gana con el dinero, reparto como se me da la gana, la calificación del modelo político o administrativo es ociosa, es un verso. Si yo digo, provincias federales tienen que ser autárquicas, hasta el año 30 las provincias argentinas, el 90 o el 95% de sus gastos corrientes lo solucionaban con sus propias recaudaciones. Después comenzó el unitarismo. Pero todo es porque quieren tener el poder. Yo parto y reparto como quiero y entonces tengo el poder. Todos están subordinados a mí. Es un torniquete financiero. Aprieto de la cabeza y todo gira. Y todos tienen que... Y yo lo entiendo, yo soy el intendente y entiendo a otros gobernadores. ¿Es cierto? Hay que solucionar problemas. Y los problemas se solucionan con dinero. Cada vez que un ciudadano pide algo, es parte de la partida. Inevitablemente. Si a medida que aumenta mi presupuesto, puedo solucionar más problemas. Por supuesto que el uso del presupuesto tiene que estar conducido, honradez, etcétera, etcétera. Pero es evidente, como una familia, que si tiene más dinero, vive mejor. Tiene menos dinero, vive peor. Los Rodríguez, por ejemplo, administrando su provincia. Y bueno, son administradores. Y lo están demostrando. Y prácticamente han dejado la provincia. Porque el otro día lo escuchaba Alberto, y dice, yo me quiero ir, yo no quiero ni siquiera estar. De hecho, creo que está haciendo una obra de teatro, la de Barranco, creo que está haciendo. Un personaje, Alberto, uno de los mejores constitucionalistas que hay en la República. Y San Luis sigue funcionando, hay que ir a San Luis. No tiene mucho más de lo que pueda tener cualquier otra provincia, que son ricas, como las petroleras. No es una provincia rica. No es una provincia rica, y sin embargo está muy bien administrada. Será y eso que le deben a lonjazos, pero en San Luis hay un muy buen ambiente, el pueblo vive tranquilo. Los lonjazos en última instancia hay que dárselo a los funcionarios, no al ciudadano. Bueno, algún día los ciudadanos van a ir a darle lonjazos. Y bueno, no, la cabeza, el 8N es un garrotazo, y la de huelga del otro día es otro garrotazo. El pueblo castiga, como dice, ni lo quiere ver, sin palo y sin rebenque castiga, ¿no? El presidente ni lo quiere ver, ignora. Y después ignora todo eso, porque ella está aferrada a su ideología y a su modelo, que está en crisis.
¿Se termina Yo pienso que sí, sí. antes del término? No, espero que no. ¿Por Yo qué creo se que todos los termina? argentinos esperamos que no. Que ¿Sí? no termine. O sea, sufrir 3 años, ¿es tanto? Hay que ¿No aprender, resolvieron con De y la hay que Rúa? aprender a votar. Y hay que hacerse responsable de lo que uno vota. Yo, yo en el 2003, no, en el 2005, digo, no quiero ser más intendente. No quiero renovar. Bueno, ahí cuando gana Kirchner, ¿no es cierto? Inicialmente le tuve simpatía al gobierno, su postulado y los que decía, Sonaba muy bien. muy bien. Es más, un día discutiendo con mi señora, dije, no leo más los diarios. Estuve como un mes sin leer los diarios. Porque hice los diarios, no, hasta que me di cuenta que no, que los diarios no mentían. Y bueno, no importa que fuera Clarín. No, y bueno, pero es que no sé, yo leo La Nación, leo Clarín y leo Perfil. Ojo, he confrontado duramente con Clarín. A mí Clarín no me llama ningún reportaje. Yo he confrontado duramente con Clarín. Yo creo que fui el que lo califiqué de corporación, porque la corporación fui ferozmente antimenemista y la corporación era la corporación del régimen. ¿Es cierto? Pero no hay república ni democracia sin prensa libre. Rico. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente, y lo decía en aquella época. El periodismo es una empresa, y las empresas tienen intereses económicos y políticos. Por eso es que hay que exigir el editorial. Porque en el editorial me dice lo que el medio defiende o está dispuesto a hacer. Y el ciudadano que lo lee tiene que saber qué lee y a qué dirección apunta el medio que está leyendo. Para eso tienen los editoriales. Y bueno, este es el tema. Es un problema de cultura ciudadana. ¿Será que, bueno, el kirchnerismo llegó a un punto donde no tolera su propia intolerancia, hace que nadie puede hablar nada, ni opinar nada, aunque fueron socios hasta ayercito nomás, ¿no? Y bueno, la unión de Cablevisión con... fue la autorizó Kirchner, ¿es cierto? Primero digo, Cristina, le salió un artículo en un diario el otro día, el trípode de Cristina. Cristina rompió todo el trípode, terminó con Mañeto, con Hugo Moyano. Y la tercera pata no recuerdo bien. Con la sociedad. No, la pata del poder, ¿es cierto? Pero él rompió todo. Cristina rompió. Lo peor que puede ocurrir hoy es haber sido amigo de Néstor Kirchner. Lo peor que puede ocurrir. Bueno, poco a poco la gente va a decir que ni siquiera tuvo ninguna relación con él. Muchos de los que ya estuvieron. Rico, ¿qué aspiraciones políticas tiene ahora? ¿Qué le gustaría? ¿O qué cree que usted se siente importante para resolver? Yo puedo hoy ser candidato a diputado o, como soy de la primera elección electoral, puedo ser candidato a senador pues de la primera elección electoral, senador provincial. ¿Presidente? No hay candidato a presidente. Bueno. No creo, soy viejo. ¿Sí? Un veterano de guerra. Yo voy a cumplir. Sería bueno, voy a cumplir. Según no se puede colaborar de muchas otras formas. ¿Sí? Voy a cumplir 70 años ya. Es joven, está bien. Soy joven de acá. Y bueno, eso es lo que vale. Perón tenía 80 y con 100. O sea que no. Bueno, 50 años. Siempre se llega. Senador, y dentro de que va a tratar de rescatar el PJ de... Y yo no sé si nosotros los que estamos en la oposición vamos a poder ser candidatos del PJ. De hecho, se están armando y preparando otras expresiones políticas, ¿no es cierto?, para poder ir a elecciones. No sé qué va a pasar con el PJ. Ahora va a haber... Yo soy presidente del PJ en San Miguel, ¿no es cierto? ¿Puede disponer del PJ para decir No, porque no... La única que va al partido es Piliña, los otros tienen prohibido ir al partido. ¿Y cómo se puede recuperar del partido? Haciendo una movida pesada. Y el partido hay que recuperarlo como hay que recuperar la República, hay que recuperarlo con amplitud de criterio.
Y en un partido político hay que aceptar. Pero un gobierno que tiene injerencia en la justicia, que tiene injerencia y pone 7 llaves, ¿cómo Bueno, rompemos la pero llave? la corte está reaccionando ya, ¿no? Yo tengo gran confianza en la corte. Fue una de las pocas cosas buenas que hizo Kirchner y me parece que se equivocó. Sí. Ella debe estar por repudiarlo ya con el tema de la corte. Pero le dijo bien claro, porque los medios dicen hoy que rechazó in limine el pedido de Clarín de aumentar, prolongar el amparo. No dijo eso. El amparo ni el pedido de amparo ni lo tocó la corte. Le dijo al juez de primera instancia que urgente falle. Y le dijo a la Cámara, complete sus miembros. Y dijo, porque estamos a punto de entrar en denegación de justicia. Lo dijo la Corte. Y así como funciona un país. La señora cree que Griesa es como Yarvide. Y Griesa es un juez norteamericano. Los americanos son difíciles de corromper. Ganan muy bien y hay presión. Es el otro problema. Nosotros queremos luchar contra la inseguridad con agentes, con funcionarios que ganan 2 mangos y que hay la mayor parte de muchos de los policías de la provincia de Buenos Aires viven en Villas Miserias. Que ya se levantaron, o sea, que ya hubo una demostración. Ya hubo. Queremos luchar contra el narcotráfico, que mueve más dinero que el negocio petrolero en el mundo, con policías que tienen que no pueden descansar, ni entrenarse, ni estudiar, porque tienen que trabajar 18 horas por día para poder llevar un mango a la casa. No hay voluntad política para hacer las cosas, porque si no harían otra cosa. No tenemos fuerzas federales. Nuestra policía federal está peleándose con la metropolitana y con Macri, cuando lo que tendríamos que tener, esa policía federal tendría que transformarse en un verdadero FBI. No tenemos un elemento especialista en la lucha contra el narcotráfico, que debe hacerse con mucha reserva, como la DEA, funcionario protegido. ¿Quién va a luchar contra el narcotráfico? Si está arriesgando la vida y además arriesga a su familia. Y en cualquier momento lo sacan y lo dejan solo, tirado en la calle. Para que los sicarios lo liquiden. No se puede luchar así en Estados Unidos y en otros lugares donde luchan de otra forma. El funcionario tiene que estar, el que arriesga su vida tiene que estar protegido, y el que no arriesga su vida no tiene que robar. Eso es lo que debería un buen funcionario, un servidor público, ¿no? Por eso creemos en él. Ojalá que algún día así sea. Las últimas 2 preguntitas. ¿Qué opinión le merece todavía, o qué relación tenía con el coronel Seineldin? Seineldin era un gran soldado y un gran camarada. Yo tenía muy buena relación con Seineldin. Además, yo fui el instructor de comandos de Seineldin. Yo era comando cuando Seineldin hizo el curso. Yo fui instructor de él. Pero él no participó en Semana Santa del 87 ni en Montecasero, y yo después me negué a participar en lo que fue después el 3 de diciembre, por la sencilla razón. El conductor debe saber que los mecanismos de la acción no tienen que manejar la estrategia. Y si uno lleva una estrategia con un fusil, lo más probable es que haya muertes. Es muy difícil evitarlas. Y además pensaba que había que avanzar hacia la salida política, a la acción política, como lo hice. Y bueno, el coronel y algunos de los que lo rodeaban se opusieron a eso. Y bueno, lamentablemente ocurrió el 3 de diciembre, que fue un desastre. Era más no fue un tema de derroque de gobierno, sino tenía que ver con un problema institucional, ¿puede ser? Bueno, estaban infiltrados por el gobierno. Estaban infiltrados una de las razones por las cuales yo también me negué. Había 2 hombres del gobierno en el núcleo duro de Seineldin, digamos. El Mono Grassi Susini, que hoy está detenido, y Yafañe Molina. Y eran funcionarios y eran pagos por el Ministerio del Interior.
Yo siempre he tenido muy buena relación con los funcionarios menemistas, más allá de la confrontación, hasta con Carlos Menem. Muy buena relación. Porque la confrontación política no inhibe el respeto. Y hoy hay muchos que están trabajando con nosotros, tratando de armar el sistema político, porque tienen mucha experiencia. Hay funcionarios que tienen mucha experiencia. Y una vez estaba, y lo digo porque Julio Mera Figueroa está fallecido. Estaba yo sentado, yo era diputado, estaba sentado con Julio Mera Figueroa, charlando, estuvo despacho del Ministerio del Interior, y viene un funcionario y le hace firmar 2 cheques. Uno para Graci Susini, que estaba en México, y el otro para Villafañe Molina, que estaba en Uruguay. Estaban exiliados, ¿no? Bien escapados, bien ido, ¿no es cierto? Y Julio me mira y me hace... ¿No es el producto del fracaso el 3 de diciembre o Seineldin no lo... Y Seineldin no se le fue de la mano, no lo pudo conducir. Y entonces terminaron matando camaradas y matando civiles, y no debe ser nunca cosa que yo entendí, lo entendí en Montecaseros, ¿eh? Nosotros salimos en Montecasero para cambiar un jefe de Estado Mayor y resulta que me planteaba combatir con mis camaradas. Era muy parecido a lo que reclamaba Seineldin de la alteración de la estructura militar. Tampoco se sentía representado por los comandantes, de acuerdo al acuerdo que tenía con Menem, ¿no? Lo último. Un día estaba cenando en la casa de Rogelio Frigerio, y entre los que estaba el cardenal Corrachino. Y hablábamos. Y empezábamos a discutir sobre cuál debía ser mi función, porque muchos no estaban de acuerdo con que yo saliera a hacer política, estamos formando el Modín. Y en un momento de la discusión lo miro al cardenal y le digo: Monseñor, hay pocas cosas tan regiminosas como un obispo y un general. Los obispos han cambiado, la iglesia cambió, pero los generales no cambiaron. Por eso el fracaso de la protesta de los gendarmes y de los prefectos. Porque los que pusieron como jefes los pusieron para que terminen con la protesta. Cuando se nombran un general es porque están de acuerdo en hacer algo, en orden al gobierno. Y esto es lo que está pasando. Son el régimen. Afortunadamente no llegué a general. Aldo Rico, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a conversar en el futuro, hay mucho para hablar y creo que es muy esclarecedor para muchos, y deseo la mayor de los éxitos en las reuniones que tiene políticas para que, bueno, tengamos gente nuestra, nacional, auténticamente en el gobierno. Muchas gracias. Y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en el próximo especial de TeleVeo. Muy buenas tardes.